realmente yo no soy experta en disquinesia ciliar, pero reflexionando, llevo 25 años llevando pacientes con fibrosis quística con infección bronquial crónica, 20 años viendo más de 1000 pacientes con bronquiectasias de todas las etiologías y pensé, pues bueno, algo tengo que saber de la infección bronquial crónica. Y realmente, como se ha dicho aquí, la enfermedad es rara. Yo no sé si uno cada 7.200 pacientes, uno cada 4.000, uno cada 50.000. Se dice en algunos artículos que 74.000 pacientes hay en Europa, que es una enfermedad autosómica recesiva, que cada vez implican y se descubren más genes, que gracias a la existencia de una clínica y el situs inversus te ayuda a pensar en el diagnóstico en un 50% y en esa heterotaxia entre un 6 o 12%. Pero lo que hemos concluido de la mesa de hoy, que el diagnóstico es muy difícil y que pocos centros en España, probablemente en Valencia y en Barcelona, son capaces, están preparados para estudiar esa estructura y esa movilidad del cilio y esa genética. Entonces, yo tengo que estar aquí también por ellos, por los pacientes, por Almudena, que está luchando con su hijo, con los padres de Amaya, que están luchando con esos niños que han tenido problemas respiratorios, cardíacos del principio y quieren más información, quieren que se estudie más su enfermedad. Y como se ha comentado, la disquinesia ciliar se está moviendo en Europa, se está moviendo en diferentes centros y hay, como se ha comentado, el BESCilia, el BID-PCD, hay un registro no europeo, sino un registro internacional en la que se mostraron sus primeros datos en el año 2017, en la que se recogieron 3.013 pacientes. Pero incluso en estos centros que son expertos en disquinesia ciliar y que han recogido sus pacientes en este registro, llama la atención de que solo un 56% tenían un diagnóstico definitivo, y es un registro internacional. Por lo cual a mí si hay una incidencia de 1 cada 7.200, ¿dónde están los pacientes? Hay un importante infradiagnóstico. Por otro lado, como se está moviendo la disquinesia ciliar en Europa, se están creando centros de investigación. Un centro de referencia de disquinesia ciliar es un centro que lleve por lo menos 30 pacientes adultos o niños y que, como veis aquí, no solamente se valore la experiencia en disquinesia ciliar, sino también en fibrosis quística. Por lo cual, me hice yo la pregunta, ¿cuántos pacientes hay de disquinesia ciliar en España? Y le pregunté al superexperto, que digo, doctor Armengol, que lleva usted desde el año 80 y tantos, ¿cuántos pacientes hay en España? ¿Hay algún registro? Y él me comentó, Rosa, yo he valorado 900 pacientes, como he puesto el artículo, y 138 pacientes han pasado y han sido diagnosticados en la unidad de referencia que él tiene. ¿Y cuántos pacientes hay? Entonces yo me fui al registro, que hay un registro que hicimos, la mayor parte centros en el que llevamos adultos, que es un registro histórico de bronquiectasias, en la que se recogen todo tipo de bronquiectasias, en la que participaron diferentes centros, como veis, de Madrid, de Valencia, y en la que se recogieron alrededor de más de 2.000 pacientes y había 60 pacientes en ese registro que tenían disquinesia ciliar. Como veis, la edad de estos pacientes, 42 años, no quiere decir que sea la edad media, lo que pasa que la mayor parte de los centros eran centros que llevaban pacientes adultos. Y un dato importante, cuando comparamos esos pacientes de disquinesia ciliar en comparación con otras bronquiectasias que no son fibrosis quística, bronquiectasia secundarias a EPOC, a asma, a inmunodeficiencia, a posinfecciosa, podemos ver que los pacientes con disquinesia ciliar, que es una letra pequeña, tienen un 68% de infección bronquial crónica, por lo cual es un tema muy importante y candente de tratarlo en esta sesión. Estas son la experiencia que tengo yo en disquinesia ciliar. Llevamos 10 pacientes, la mayor parte que veo es procedente de la Unidad del Niño Jesús, y como veis, en un 90% de estos pacientes tienen infección bronquial crónica. Y la mayor parte, como se ha comentado, Cristian, pues Pseudomonas, hemófilos y estafilococo
aureus. Y entonces, ya centrándome en materia después de mis reflexiones un poco, pues bueno, quería, no sé si saldrá el vídeo aquí, a ver, hablar por el vídeo, porque yo no tengo, por desgracia, ningún vídeo del cilio, y quería poner esto también que es muy gráfico, como que en cada respiración, y eso también respirando por la nariz, vamos inhalando partículas, bacterias, que van difundiendo y se van a depositar en esta vía aérea que hemos visto, y que gracias a nuestro sistema de aclaramiento mucociliar, pues vamos a permitir, como comentó el doctor Armengol, transmitirlas y arrastrarlas hacia la vía aérea superior. Pero ¿qué pasa en la disquinesia? Que este sistema, ¿no?, de arrastrado de todas estas partículas y sedimentación hacia la vía aérea superior, pues está alterado. Por lo cual tenemos el problema de una infección inicial de una bacteria. Si no conseguimos erradicar la bacteria, vamos a tener una infección intermitente o crónica en nuestras vías aéreas. Y los que manejamos pacientes, yo más experiencia en bronquiectasias, todo tipo, pues sabemos que los pacientes que tienen infección bronquial crónica son pacientes que van a tener mayor expectoración habitualmente amarillenta, van a tener mayor número de exacerbaciones y esas exacerbaciones nos va a llevar a un deterioro a nivel funcional que medimos con el espirómetro, sobre todo a partir de los 4 o 5 años, cuando se puedan realizar, que hay un parámetro que es el volumen expiratorio en el primer segundo, que es importante vigilar y que se va deteriorando en los pacientes. Y no solamente ese daño funcional, ese daño funcional se va a traducir en un daño estructural, como vemos aquí. Esto es un paciente nuestro con una disquinesia ciliar. Como vemos a nivel retrocardíaco, se observa unas imágenes que se visualizan mejor en este corte de TAC, que son dilataciones de esos bronquios, esas lesiones blanquecinas, que son la lesión habitualmente observada, que son las bronquiectasias. Y bueno, ¿qué puedo decir de infección bronquial crónica o de infección? Pues tengo la suerte de que el año pasado se publicó este consenso de expertos sobre el tratamiento de la infección y control específicamente en la disquinesia ciliar. Y tenemos el orgullo de que están nuestros representados, pues el grupo de Valencia con Amparo Escribano y el grupo de Barcelona con Antonio Moreno, participando en este. Y bueno, y en este consenso internacional, pues ¿qué se dice? Se tratan diferentes temas, no puedo explicarlo en su totalidad, pero bueno, hablan del peligro que puede existir también de la transmisión entre pacientes y pacientes con determinados microorganismos, por lo cual es importante establecer una serie de medidas que estáis todos acostumbrados con el COVID, la distancia de 2 metros, los aislamientos, las mascarillas. También hablan de cuando se habla de infección bronquial crónica en pacientes con disquinesia ciliar, pues se han adaptado, igual que en la fibrosis quística, los criterios de Leeds modificados, que son, como ha comentado Cristian, las 4 muestras recomendadas al año de recoger de microbiología, pues que más de un 50% crezca un mismo microorganismo. Entonces hablaríamos de infección bronquial crónica por ese microorganismo. Y cuando se centra en el tema de la infección bronquial crónica por patógenos, pues realmente sabemos, como ha comentado Sandra esta mañana, que hay pocos estudios concretamente en pacientes con disquinesia ciliar. Pues hay un estudio con el suero salino, hay un estudio con acitromicina, otro pequeño con acetilcisteína y el CLIN-PCD, que se va a empezar ahora con un inhibidor de los canales de EDNA asociado a Ivacaftor. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Que no tratamos a los pacientes con disquinesia ciliar si tienen una infección bronquial crónica. No me gusta comparar lo de la fibrosis quística, pero tenemos que aprovecharnos de todo lo que hemos aprendido de la fibrosis quística, que nosotros los aplicamos en los pacientes con bronquitis en la fibrosis quística. 40 o 50 años de investigación y de tratamiento de los microorganismos. Y pensar que, aunque no hay que comparar, pero realmente el paciente con fibrosis quística tiene también una alteración del cilio. El cilio no se mueve no porque estructuralmente está alterado, sino no se mueve porque hay un moco que no le deja moverse, por lo cual un poco las consecuencias son parecidas. Pero bueno, efectivamente, como ha comentado Cristian, no son las mismas bacterias, lo ha comentado muy bien. Entonces, pues, pero cuando el paciente llega adulto, prácticamente la pseudomonas, el estafilococo aureus y el hemófilos son los microorganismos que van a prevalecer en los pacientes con disquinesia ciliar. Pero como bien ha comentado, hay poca literatura sobre eso.
Y bueno, ya un poco indicando el tratamiento y tal, sabemos que la Pseudomonas aeruginosa lo ha contado Cristian, tiene esa capacidad de biofil, tiene esa capacidad de crecimiento en seta que va extendiendo y va invadiendo el epitelio, tiene un montón de mecanismos de expulsión para los antibióticos y es hipermutable, por lo cual es un microorganismo, no solamente en fibrosis quística, en bronquiectasias en general. Aquí este artículo publicado ya hace 7 años en el que analiza 21 trabajos de pacientes con bronquiectasias y ver la implicación de la Pseudomonas aeruginosa, y encuentra en esos 21 estudios donde esos pacientes tienen un 22% de colonización por Pseudomonas, que el tener Pseudomonas en infección crónica por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con bronquiectasias aumenta 3 veces la mortalidad, aumenta 10 veces las hospitalizaciones, deteriora la calidad de vida en los cuestionarios de St. George en 10 puntos y los pacientes en general tienen peor función pulmonar y mayor gravedad radiológica. Entonces, claramente hay que tratar la Pseudomonas aeruginosa. Y como no hay nada en disquinesia ciliar, es tan importante el tratamiento de la Pseudomonas aeruginosa que nos reunimos varias sociedades científicas. Yo tuve la oportunidad de poder participar, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Científica de Fibrosis Quística, la Sociedad de Quimioterapia, la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, y elaboramos este consenso español en el año 2015 solamente dedicado a esa bacteria, a la Pseudomonas aeruginosa, de prevención y tratamiento de la infección por Pseudomonas aeruginosa. Y un poco guiándome en esto, pues realmente cuando tenemos un paciente con disquinesia ciliar en la que estamos haciendo los cultivos microbiológicos pertinentes y tenemos lo que llamamos primo infección, primer cultivo, nuestro paciente con Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento que nos proponen en esta guía es aerosol terapia antibiótica con distintos antibióticos, colistina, tobramicina, aztreonam, asociado o no a antibiótico. Ahora veis el potencial que tienen los antibióticos en aerosol, o no. Yo a mis pacientes adultos que tienen más daño estructural, pues sí que le asocio el ciprofloxacino aproximadamente 2 a 3 semanas. 3 semanas. Y entonces hemos nuestro paciente, le hemos dado ciprofloxacino 3 semanas, le hemos puesto antibióticos en aerosol, que luego hablaré un poquito más de ellos. ¿Cómo sabemos si hemos conseguido erradicar? Pues habitualmente a la semana o 2 semanas de haber finalizado el antibiótico, tenemos que volver a analizar esa microbiología, más trabajo para los microbiólogos, y tenemos que ver si hemos conseguido erradicar esa bacteria, y si no hemos conseguido erradicarla, pues volvemos a hacer. Si hemos utilizado un antibiótico en aerosol, podemos cambiar a otro y podemos volver a utilizar el ciclo de ciprofloxacino. Y volvemos a hacer lo mismo, a la semana o 2 semanas de finalizar el antibiótico, volvemos a repetir el cultivo, y si no hemos conseguido después de 2 intentos, pues decimos, jolín, se nos va a quedar ya la Pseudomonas ahí, podemos hacer un último intento, como nos propone la guía. Si fracasan al menos 2 estrategias, pues a lo mejor hay que poner tratamiento antibiótico intravenoso con 2 antibióticos para ver si conseguimos. Y si ya hemos hecho de todo, no podemos, tenemos la Pseudomonas ahí en esos cultivos que nos hace Cristian y sigue ahí, pues el tratamiento de estos recomendados son antibióticos en aerosol. ¿Y por qué los antibióticos en aerosol? Pues los antibióticos en aerosol son muy importantes porque la vía inhalada es la mejor vía para tratar las enfermedades respiratorias, y la concentración que alcanza un antibiótico en el lugar de la infección es la consideración más importante. Y realmente cuando tú pones un antibiótico en aerosol, pues el fármaco se va a depositar directamente donde está esa bacteria, y luego ¿qué va a pasar? Va a actuar más directamente con una alta concentración. Como el tratamiento se mantiene durante el tiempo, pues el paciente lo tolera mejor que si fuera un antibiótico oral continuo, por lo cual tenemos esa ventaja. Y un poco así como gráfico y tal, sabemos que tenemos esa alteración del cilio, tenemos esas bacterias, con el antibiótico en aerosol vamos a disminuirlas, vamos a disminuir esa inflamación, ese círculo vicioso, infección, inflamación, y vamos a disminuir las bronquiectasias. Entonces, cuando tengamos una infección bronquial crónica por Pseudomonas aeruginosa, es recomendado que el paciente reciba, por todas las implicaciones que hemos aprendido de la fibrosis quística y de otras bronquiectasias, que es necesario tratar al paciente
con antibióticos en aerosol. Aquí están ordenados por orden alfabético, que tenemos astrinallicina. Gracias a toda la investigación que se ha hecho en fibrosis quística, podemos contar con todos estos antibióticos, astrinallicina, colistimetato, algunas formulaciones intravenosas, levofloxacino, tobramicina. Y estos antibióticos, que algunos, por su diseño del estudio, se utilizan en pauta 28 días sí, 28 días no, como son el astrinallicina, el levofloxacino y la tobramicina, pues si el paciente aguanta, podemos tener a un paciente un mes tratado, un mes descanso. Pues si el paciente no aguanta el mes, exacerba, pues un mes uno, un mes otro. Tenemos que ir, o se pueden ir rotando los antibióticos. Y tan importante es pensar qué antibiótico voy a utilizar, con qué dispositivo voy a utilizar. Son cosas también muy importantes. Contamos con estos dispositivos tipo JET, que son más resistentes, pero son un poco más ruidosos, pero también son eficaces. Y realmente, como la disquinesia ciliar son muchos pacientes jóvenes, pues tenemos los nebulizadores de malla. Además, algunos de los antibióticos, como es la astrinallicina y el levofloxacino, precisan de estos dispositivos para poder hacer la aerosolización, y son mucho menos ruidosos, ergonómicos, muchísimo más rápidos. Y el problema que tiene es que requieren una limpieza importante, porque si no la malla se va obstruyendo si no lo limpias adecuadamente, y el tiempo de nebulización se hace y hay que cambiar. Este tipo de nebulizador son más caros, pero bueno, yo creo que es uno de los mejores. Entonces, tan importante también, no solo el nebulizador, también limpiarlo bien, porque si no, lo sabe, llegan los hongos, ¿no? Y las esporas y tal, y te estás nebulizando esporas hay que limpiarlo muy bien según las indicaciones de las empresas que venden estos aparatos. También se ha desarrollado también en estos años, pues la posibilidad de inhalar antibióticos en polvo seco, como inhalamos otro tipo de fármacos broncodilatadores. Y aquí tenemos, hace muchos años, yo creo que ya 10 años, a lo mejor más, apareció el primer antibiótico, que es la tobramicina en polvo seco, que se llama Tobiport-Haller, que había que inhalar 4 cápsulas cada 12 horas, por una tecnología súper novedosa, unas pulmoesferas que metían el antibiótico, y se conseguía la misma eficacia que utilizar un antibiótico con el aparato que os he contado en aerosol. Pero ¿qué pasa? Que como realmente era igual de eficaz, pues aquí en España no lo tenemos, porque no tiene precio reembolso, no se puede utilizar. Pero el que sí que tenemos es la colistina en polvo seco, que con una capsulita pequeña se puede hacer una inhalación cada 12 horas, se llama Colobrez. Con este dispositivo TurboSpin podemos hacer la inhalación 2 veces al día y se tarda muy poquito en hacer. Pero bueno, como todos los antibióticos en aerosol, nos gusta hacer una primera inhalación en el hospital. ¿Por qué? Porque bueno, puede existir broncoespasmo. No suele ser en la población más joven, como son los pacientes con disquinesia ciliar, pero bueno, no está mal realizarlo aquí. A veces el broncoespasmo no se aprecia al principio, no hacemos la prueba en el hospital, sino a las 3 o 4 semanas, pero bueno, por eso hay que tener un contacto con el paciente cuando iniciamos un aerosol. Puede provocar hemoptisis, por lo cual eso hay que comentárselo al paciente. La toxicidad sistémica es excepcional. Y bueno, pues hay que saber si tenéis otros niños pequeños, que siempre se nebuliza parte del antibiótico. Cuando estás nebulizando antibióticos, es mejor tener lo posible ventilado, sobre todo si tenéis otros niños pequeños y tal, porque al ambiente pues va el antibiótico y puede haber en la fase expiratoria del sujeto. Es importante enseñarlo aquí, con la enfermera. Y bueno, ya pasando y dejando a la protagonista, que es la Pseudomonas aeruginosa, como hemos comentado, hay otros microorganismos que afectan a los pacientes con disquinesia. Entonces, aquí me dejo un poco la guía de fibrosis quística y me voy a la guía que hemos elaborado en el 2018 sobre las recomendaciones en pacientes con bronquitis no fibrosis quística, entre los que se encontraría también la disquinesia ciliar, y habla pues también igualmente de una primoinfección, que sería el primer aislamiento, y de una infección bronquial crónica, que como hemos dicho, más del 50% de las muestras del paciente sería infección bronquial crónica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí no hay tanta evidencia. O sea, si yo tengo un estafilococo aureus, tengo una hemofilos influenza, no sé, habrá pacientes aquí que a lo mejor lo tenéis y no realizamos ningún tratamiento, porque eso depende un poco a criterio de cómo se está comportando el paciente con ese microorganismo, si tiene muchas agudizaciones, no tiene muchas agudizaciones, tal. Entonces, si aparece la primera vez, a mí me gusta erradicar, pero a mí me gusta erradicar a los microorganismos,
pero realmente no hay una normativa, porque con estos microorganismos tampoco se sabe mucho, y entonces hay compañeros pues, que ven esos microorganismos no realizan. Yo creo que la población de disquinesia ciliar, pues yo intentaría erradicar al microorganismo en función de el antibiograma, como ha comentado él, y lo pondría el tratamiento 2 o 3 semanas. E igualmente que hemos hecho con la Pseudomonas aeruginosa, a la semana o 2 semanas repetiría el cultivo por ver si he conseguido la erradicación. Si no he conseguido la erradicación, pues trataría esa infección bronquial crónica. Como hemos comentado, en la Pseudomonas aeruginosa es mejor tratar el tratamiento con aerosol, terapia antibiótica, por todo lo que hemos dicho. Pero bueno, en todos los casos a veces no es posible. Centrándonos en estafilococo sensible, pues esos son los antibióticos que lo conoceréis, amoxicilina clavulónico, cefuroxima, cloxacilina, rifampicina, ácido fucsídico, 3 semanas, y en la infección bronquial crónica se pueden utilizar pues, antibióticos que se ha utilizado mucho en la fibrosis quística también, pues antibióticos orales continuos frente al estafilococo aureus, o se puede utilizar aerosoles de antibiótico, una formulación intravenosa como es la gentamicina, que cubre en gran parte de los casos, pues se puede poner en aerosol cada 12 horas. En el caso de un Haemophilus influenza, pues igual, si tenemos un primer aislamiento, pues podemos intentar erradicar con los antibióticos a los que es susceptible este Haemophilus influenza, amoxicilina, cefixima, cefditoren, son cefalosporinas, acitromicina, fluoroquinolona si es sensible. O ya si tenemos una infección bronquial crónica, pues pasaríamos a utilizar un antibiótico en aerosol, como puede ser la ampicilina nebulizada, que a veces va muy bien. Entonces, ya terminando, más que he querido centrarme en eso, el microorganismo, porque más o menos el esquema sería así en todos los que habitualmente puedan infectar a los pacientes con disquinesia ciliar. También hay una definición de agudización específica para la disquinesia ciliar, en este artículo publicado en el 2019, en la que se considera cuándo es una agudización, ¿no? Cuando un paciente que tiene habitualmente su expectoración, sus esputos, cuándo se puede decir que tiene una exacerbación. Pues aquí en este criterio específico, la definición para los pacientes con disquinesia ciliar, pues sería que tuviera 3 o más de las siguientes premisas, como es un aumento de la tos, está claro, unos cambios en la coloración y el espesor del esputo, una percepción de mayor disnea, mayor dificultad, pues hay una decisión para comenzar, porque el paciente se nota con mayor percepción de síntomas respiratorios, malestar general, presencia de fiebre o hemoptisis. Entonces, 3 o más criterios pues hace pensar que tienes una exacerbación y es importante pues poner un antibiótico. Y bueno, pues los antibióticos, no me voy a detener en ello, pues son parecidos a lo que empleamos para el tratamiento de erradicación de la primoinfección, hemófilos, estafilococos. Y bueno, a diferencia de Pseudomonas aeruginosa, el único antibiótico, grupo de antibióticos que sirve como es el grupo de las quinolonas, como pusimos, el ciprofloxacino, levofloxacino, y cuando a pesar de eso no conseguimos controlar, pues la acción de antibióticos intravenosos, asociaciones de grupos de fármacos que llamamos nosotros betalactámicos, asociados a aminoglucósidos o también en algunos casos a las quinolonas si queremos mejorar o potenciar el efecto para intentar tratar la exacerbación. Y bueno, ya casi estoy terminando, pues puede ser que tengamos nuestro paciente, que lo tenemos muy bien con su Pseudomonas aeruginosa, le tenemos con lo más importante que lo sabe Ángeles. Para mí, yo tengo que hablar de antibióticos como me tocaba la infección bronquial crónica, pero para mí lo más importante es las técnicas de aclaramiento mucociliar, el suero salino hipertónico. Para mí esto, más que los antibióticos. Eso es el pilar, eso es el Padre Nuestro. Eso, las técnicas de aclaramiento mucociliar. El suero salino, que mejora ese moco y ayuda. Pero si a pesar de eso, y incluso tenemos también nuestro antibiótico, el paciente cumple todo, hace su fisioterapia, se utiliza su suero hipertónico, tiene su antibiótico específico para la Pseudomonas aeruginosa, podemos tener pacientes que a pesar de eso se siguen exacerbando. ¿Qué podemos hacer? Tenemos los macrólidos, la acitromicina. Y en casos a veces de pacientes que no tienen Pseudomonas, incluso antibióticos orales a largo plazo podemos usar. Pero siempre conviene optimizar con los antibióticos en aerosol, específico para el microorganismo, pero tenemos la acitromicina. Y la acitromicina sí que hay estudios. De la acitromicina sí que tenemos estudio, este estudio, que se ha comentado, el estudio con acitromicina.
en la que 49 pacientes recibieron acitromicina, 41 pacientes recibieron placebo, y como veis, en 180 días hay una reducción del 50% de las exacerbaciones en aquellos pacientes que fueron tratados con acitromicina 250 o 500 3 días en semana en función del peso, por lo cual tenemos también la opción de la acitromicina. ¿Y qué recomendaciones tienen los pacientes con discinesia ciliar? ¿Qué tenemos que hacer a los pacientes con discinesia ciliar? Tenemos el artículo de Shapiro ya publicado hace años, en el 2016, en la que más o menos se establecen las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tenemos que hacer a nuestros pacientes? Nuestros pacientes que vemos en la consulta, al menos tenemos que verlos 3 o 4 veces al año. Tenemos que tener 3 o 4 muestras respiratorias, como vemos aquí, y tenemos que seguirles funcionalmente con ese parámetro que hemos visto, que es el volumen expiratorio en el primer segundo. Y es importante, al menos cada 2 años, nosotros lo hacemos en cada esputo, en la determinación de micobacterias. Pero bueno, está claro que la disquinesia ciliar no es un problema solamente de pulmón, es un problema de otorrino, es un problema de cardiólogo, es un problema que tiene a veces intestinales, cardiólogo, por lo cual realmente tiene que manejarse con una colaboración, fisios, microbiólogos, radiólogos, en ese equipo multidisciplinar para el control de los pacientes. Y bueno, ya para concluir, la infección bronquial crónica es un hecho muy frecuente, como hemos visto cuando hemos comparado en los pacientes con disquinesia ciliar. Hay poca literatura, pero es un grupo que tiene infección bronquial crónica. Que la infección bronquial crónica, especialmente la de Pseudomonas aeruginosa, de forma general va a originar un aumento de la expectoración, un aumento de la exacerbación y un deterioro de función pulmonar y de la calidad de vida de los pacientes y mayor daño estructural, que tenemos que intentar realizar, primero recoger muestras de esputo, importantísimo, y luego intentar erradicar esos microorganismos potencialmente patógenos. A mí me gusta erradicar todos, es polémico, hay neumólogos en la sala, se puede discutir, especialmente la Pseudomonas hay que erradicarla, hay que controlar esa infección bronquial crónica y sus consecuencias. Y hasta que no haya más evidencia en disquinesia ciliar, tenemos que adherir a unas recomendaciones por lo menos de fibrosis quística y de bronquiectasia no fibrosis quística, y hay que intentar siempre, aparte de esto, de la siguiente mesa, que es las técnicas de alargamiento mucociliar, el suero salino, que es lo más importante, pues los antibióticos, mejor en vía aerosol que en vía oral, por las consecuencias que tiene, si se puede, y la acitromicina, con ese efecto inmunomodulador, esa capacidad de reducir exacerbaciones que se ha visto, que se vio en fibrosis quística, que se ha visto en bronquiectasia no fibrosis quística, que se ha visto en EPOC, que ya tiene una trayectoria la acitromicina, la verdad que salvó a niños de la panbronquiolitis japonesa, gracias a eso, a los macrólidos, en aquel entonces era la eritromicina, y salvó niños que se morían con Pseudomonas aeruginosa. Y los antibióticos, pues en aerosol. Y importante, pues hay que hacer un seguimiento en un equipo multidisciplinar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.